En la actualidad, la forma más eficiente de transmitir la energía eléctrica es mediante corriente alterna. La mayoría de las máquinas requieren de corriente continua para operar, tales como los electrodomésticos. Por eso se hace necesario su transformación mediante los reguladores de voltaje, los cuales en el laboratorio los conformamos por un transformador que baja la tensión, por un puente de rectificador de onda completa o el puente de diodos, por un filtro RC conformado por una resistencia y un capacitor que van a estabilizar la onda, por un diodo Zener que va a permitir un voltaje máximo que le va a llegar a la resistencia de carga. Hola, mi nombre es Diego Buitrago y yo voy a hablar de la parte de proceso. Bueno, como podemos ver, como dice muy bien, el desafío es partiendo de una fuente que se puede encontrar en cualquier casa de 110 voltios con una frecuencia de 60 Hz. Esto luego pasaría por el transformador, lo cual convertiría esta señal con una amplitud de 110 voltios a una amplitud de 12 voltios, ¿ya? Entonces esa fuente estaría acá. Luego esto pasa a un puente de Dios, que es esta parte de acá, que lo que va a hacer es mantener la parte positiva de la señal. Aquí lo podemos ver en esta gráfica. Luego, cuando llegue a este punto, por cuestiones de este arreglo del capacitor y el resistor, lo que va a hacer es la parte mayor de esa misma gráfica. Como podemos ver, esta es la parte superior porque aquí está empezando desde los 5 voltios. Ya, pero ese no es el valor que estamos tratando, tiene mucha variación. Ya después de pasar en este nodo acá, por el mismo arreglo de la resistencia, el capacitor y el zener, podemos encontrar una señal prácticamente de C, ya que presenta valores muy cercanos unos de otros. Y aquí, por ejemplo, si nos acercamos, vemos que la diferencia es solamente 0.2 la variación. Bueno, el desafío decía que tenía que ser un voltaje de 5. ¿Por qué no se logró conseguir un voltaje de 5 voltios? Esto es principalmente por el modelo del Zener que escogimos, ya que el Spice no tiene un modelo con un Zener de 5 voltios. El más cercano es un Zener de 4.7. Entonces, esto va a limitar, va a restringir el valor de voltaje que podemos obtener de este nodo. Igualmente, pues vemos que no es exactamente 0.7, es un poquito mayor. Pero igualmente esto produce, bueno, una cosa, porque esta resistencia es muy pequeña en comparación a esta. Esto se hace para que pase la mayor cantidad de corriente por esta resistencia, para que esta parte del circuito sea lo más independiente a esta parte. Si fuera muy grande, pues esta parte influiría en mayor medida a pues el resto del circuito, y pues ese es el objetivo. Bueno, espero hayan entendido un poco. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Valentina Nájera. Yo voy a hablar sobre el análisis de datos y las conclusiones que tuvimos dentro del laboratorio. Bueno, dentro de los requisitos que a nosotros nos pidieron como tal dentro del laboratorio, fue que el voltaje de rizado tenía que ser, bueno, de salida tenía que ser pues una onda sinusoidal de 5 voltios de amplitud. Dado esto, nosotros utilizamos la fórmula que la profesora nos dio, a nosotros nos proporcionó para poder hallar cada uno de los valores que se necesitaban para que ese voltaje diera, para que esa salida diera 5 voltios de amplitud. Efectivamente, nosotros pudimos comprobar que la fórmula entregada fue útil para la cuestión de las puentes de los diodos y el arreglo de la resistencia, y comprobamos que sí funciona. El voltaje que a nosotros nos da en nuestra salida, el voltaje de rizado, es muy cercano al requerido, ya que nosotros usamos de manera de manera correcta los cálculos para hallar los valores que se necesitaban, y aparte de eso usamos de manera correcta el programa LT-Spice. Por lo tanto, se dio el voltaje que realmente esperábamos. Fue un voltaje de, si no estoy mal, 4.88, muy cercano a 5 voltios.
con un porcentaje de error bastante pequeño, del 4%. Entonces se dio de manera efectiva el laboratorio y todas las mediciones. Muchas gracias.